La Agenda 2030 recogió el testigo de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, que fijó como una de las metas para este milenio la erradicación de la pobreza. El año 2020 debía marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los objetivos para el año 30. Pero llegó la pandemia. El resultado final va a depender de lo que hagamos y de cómo abordemos como sociedad estas tareas, porque hay cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas y políticas que podemos poner en ejecución para poder aminorar el impacto negativo que esta pandemia tiene y que lo ha convertido como en la tormenta perfecta, ¿no? Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social y esperemos que no sea una crisis política. Rebecca Greenspan, responsable de la Secretaría General Iberoamericana, es una de las referencias mundiales en la defensa de la cooperación internacional como instrumento para la reducción de la desigualdad y la pobreza, y ha querido compartir con Andalucía y sus cooperantes su análisis y reflexiones. Yo creo que efectivamente esta crisis va, en nuestra región por lo menos, a aumentar las desigualdades y aumentar la pobreza. Los números que tenemos son números preocupantes. Según la Comisión Económica para América Latina, en América Latina aumentará la pobreza en 45 millones de personas. Y de esas 45 millones de personas, 26 millones caerán en pobreza extrema. Y pobreza extrema es hambre. Hemos tenido la evidencia de lo que significa no haber terminado la tarea del agua potable. Las crisis afectan siempre a los más vulnerables. Y en la región de Centroamérica, en los que ya de por sí había un gran porcentaje de personas que vivían en situación de pobreza y que tenían un acceso limitado a servicios básicos como la salud, como el agua potable, como el saneamiento. Además, gran parte del empleo es informal. La mayoría de las personas, o gran parte de las personas, viven de lo que consiguen ganar diariamente y no hay mecanismos de protección social como la prestación por desempleo o algo parecido. El día que no se consigue trabajar, no se cobra. Aquí en Guatemala no hubo una situación de cuarentena extrema como hubo en España, como ha habido en otros países, pero sí hubo un gran cierre de actividades económicas, se paralizó el transporte público, los niños que fueron a casa, se cerraron las escuelas y siguen todavía cerradas las escuelas, ¿verdad? Y no van a abrir en todo el año. Y en el caso de las intervenciones que apoyamos en los países, pues también hemos modificado a demanda de las entidades públicas las intervenciones para adaptarse al contexto y adaptarse a la realidad de las familias que son beneficiadas de los proyectos, ¿no? Para atender precisamente estos impactos. En Mozambique los contagios hasta la fecha no han alcanzado las cifras de otros países europeos o de América Latina. Sin embargo, estamos afrontando esta crisis, esta pandemia con muchísima preocupación, ya que el aumento está siendo progresivo y las consecuencias son cada vez más latentes a nivel económico y social. La pandemia ha tenido un impacto muy negativo sobre la sociedad de Marruecos, sobre todo la población más desfavorecida. La gente aquí ha tenido que aguantar 3 meses de confinamiento total, que sinceramente ha dejado secuelas. Luego después pues la gente sigue sin encontrar un trabajo, mucha gente que ha perdido trabajo, porque hay muchas fábricas cerradas, empresas cerradas, limitaciones en los movimientos, y luego el miedo. Lo que sí tenemos en las grandes ciudades, en grandes aglomeraciones de la subregión, que hay ciudades de 2 millones y de 3 millones de habitantes que viven hacinados con una población muy joven que generalmente es asintomática, pues lo más probable es un escenario de expansión muy rápida de la enfermedad, aunque no lo sepamos. Si en todo Burkina Faso, que tiene 20 millones de habitantes, hay 14 plazas de UCI, pues evidentemente esta crisis sanitaria no está
dando la sensación a un burkinabé de que hay una sobrecarga de los servicios sanitarios. En el caso de África subsahariana, todas las medidas que se han tomado van a tener un impacto muchísimo más importante que la enfermedad. Para resumirlo, en esa zona el verdadero virus va a ser el hambre, no el propio coronavirus. Creo que no todos sacaremos las mismas conclusiones de esta crisis. Y si juzgamos por la historia, habremos algunos que sacaremos la conclusión de que necesitamos más solidaridad, más espacio público, que vamos a tener que universalizar finalmente la salud, la protección social y la educación, que son tareas del siglo XX que nos hemos traído incompletas al siglo XXI. Pero habrán otros que creo que los dominará más el miedo, la incertidumbre. El miedo es un mal consejero, ¿no? Y creo que habrán personas que se sentirán vulnerables, que su pérdida la achacarán a otros. Y por lo tanto también yo creo que habrán fuerzas en la dirección contraria, en el sálvese quien pueda. La cooperación andaluza tiene una característica y es que pone en valor la cooperación descentralizada. Y pone en valor la cooperación descentralizada siendo capaz de articular los distintos niveles de gobierno. O sea, es una cooperación que es descentralizada no para aislarse, sino que es una cooperación que es descentralizada para poder articular mejor en los distintos niveles del territorio. Mi reconocimiento y mi mensaje a los andaluces de que pueden sentirse muy orgullosos de lo que hacen en el resto del mundo y de su capacidad de solidaridad, pero también de eficacia en las acciones que hace la cooperación. De la agencia tenemos la visión de que la cooperación andaluza forma parte de la acción exterior española y es una política de Estado. Tenemos que estar coordinados, tenemos que estar enmarcados en las mismas herramientas de planificación españolas, pero también europeas. Para mí ser cooperante significa poder aportar cada uno desde su ámbito, desde sus posibilidades, para que el mundo sea más justo y más sostenible. Trabajar para que construyamos un desarrollo que respete y cuide el medio ambiente, en el que la riqueza se reparta de manera más equitativa y que ofrezca a todas las personas por igual la oportunidad de desarrollar su potencial y de alcanzar sus metas. Nos encontramos en un mundo interconectado, que sin duda esta pandemia lo ha puesto de manifiesto y es necesario, ahora más que nunca, procurar respuestas globales ante los desafíos globales. Y sin duda, la cooperación es un elemento clave para poder llevarlo a cabo. Ser cooperante es muy bonito, es un trabajo muy difícil, pero a la vez es muy satisfactorio cuando ves la felicidad de la gente con quien trabajas o cuando recibes los abrazos y los agradecimientos de la gente que se beneficia de alguna actuación de la agencia o cuando ves que estás apoyando en la mejora de la condición de vida de la población más desfavorecida. Lo que nos mueve es un sentimiento de indignación, un sentimiento de querer superar situaciones como la pobreza extrema, como la vulneración de derechos humanos, y nos mueve el hecho de poder contribuir a poder superar estas situaciones, siempre apoyando a los actores locales. Nos ha quitado el coronavirus un poco de prepotencia en términos de nuestra especie y de nuestro reinado, ¿no? en el globo, y nos ha hecho volver a valorar lo que significa poder tener un desarrollo mucho más armónico con el medio ambiente. Pero las consecuencias sociales y económicas, Paco, van a estar muchos más años, probablemente, que el virus. Septiembre es un tiempo de recuperación de actividades, de comienzo de curso, de nuevos objetivos. La Declaración del Milenio hace ahora 20 años que fijó como meta principal la erradicación de todas las condiciones negativas que sitúen a una sociedad por debajo de otra. Pero para eso hacen falta compromiso y cooperación, más ahora, en tiempos duros de pandemia.